Hola, muy buenas y bienvenidos a esta clase experimental del curso de bases de datos que estamos organizando en Escuela IT, la plataforma de formación de desarrolloweb.com. Hola, muy buenas a todo el mundo, muy buenas a los amigos que están todavía llegando en estos momentos, a los amigos que ya llevan un rato con nosotros conversando y sobre todo a Luis y a Víctor, que están hoy para hablarnos también sobre bases de datos y en concreto sobre el formato JSON y una aplicación de JSON en el mundo de iOS. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, pues muy bien, como siempre. Muchas gracias a todos por estar ahí. Veo que sois ya muchos de vosotros asiduos. Poco a poco os voy conociendo a todos. No tantos como yo quisiera, pero es una gozada, como siempre digo, teneros ahí. Para lo que queráis, para cualquier consulta, podéis hacer a través del chat que nos proporciona GoToMeeting. O si no, cualquier cosita, pues yo creo que ya la mayoría sabéis tanto mi Twitter como mi email, por lo menos así me abrazáis a consultas y a preguntas. Y cualquier cosa que esté en mi mano, por supuesto que sabéis que podéis contar con ella. Por lo tanto, muy bien, muy agradecido y una gozada, como siempre, poder estar con vosotros. Muy bien, pues ahí estamos viendo el Twitter del señor Berganza y bueno, bombardearle, no os cortéis. Inundarle de mensajes ese Lo, Twitter. lo hacen sin que se los pedíamos, o sea que perfecto. Muy bien. Bueno, y Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Sí, yo acá preparado ya listo para mostrar esa pequeña aplicación que hemos preparado con Luis, para mostrar un enfoque diferente del JSON que puede estar aplicado así a aplicaciones iOS. Muy bien. Además, adelantamos, estábamos viéndolo en el previo de esta charla, además que Víctor está funcionando con un Macintosh virtualizado, que es algo que está muy bien porque dentro de un Windows él puede conseguir tener un Macintosh funcionando y con todas las aplicaciones necesarias para el desarrollo en iOS, con lo cual es un ejemplo en vivo de cómo no hay excusas, no tengo un Macintosh, no puedo desarrollar, no, bueno, igual te cuesta un poco más de trabajo, igual tienes algunas dificultades que no tienen los usuarios de Macintosh, pero en principio puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, sí, el teclado te hace pedir perdón. No es muy compatible con el entorno. Hay que jugar un poquito con caracteres, pero nada más. bueno, lo más cómodo sin lugar a dudas es tener tu Macintosh y listo, ¿no? Pero bueno, si no lo Sí, tienes, sí. pues puedes ir haciendo estas operaciones y tal que nos sirven de puente y nos van solucionando la situación. Así es. Muy bien. Bueno, pues si queréis hacemos una pequeña introducción y arrancamos cuando tú nos digas, Miguel. Sí, sí, empezaré yo arrancando y la introducción la hago rápidamente. Vamos a tratar dos puntos. Primero vamos a ver conmigo una introducción a JSON. Ahora enseguidita me pongo yo a explicaros qué es JSON, por si algo todavía no sabéis. Supongo que habrá bastantes compañeros que tengan todavía dudillas sobre este lenguaje. Y luego vamos a ver una aplicación práctica de JSON, o sea, y cómo utilizar JSON para un caso real como es el desarrollo en iOS. Y para eso están Luis y Víctor, que son los encargados de esa parte, que nos van a explicar esta, esta parte de JSON dentro del entorno de desarrollo de aplicaciones de Apple. ¿Vale? Entonces tampoco, bueno, introducción también deciros de nuevo que este es el curso de bases de datos, unas clases prácticas, y que estas clases no corresponden específicamente con ninguna clase del curso, ¿de acuerdo? Pero en el propio programa del curso vais a encontrar que se habla de JSON y se habla de, de XML. Son dos temas que voy a tratar yo a continuación, pero claro, lógicamente allí tenemos clases específicas para hablar durante una hora y media, pues trabajar con JSON en la web o JSON en otros sistemas como Android o iOS, en los cuales pues se dará un detalle mucho mayor porque bueno, el tiempo de clase es mayor y porque también pues es una clase independiente para hablar solo de JSON, con aplicaciones prácticas, etcétera, pero bueno, solo tratamos el mundo de JSON, ¿vale?
Entonces yo no sé si me olvido alguna cosilla, Luis, tú me comentas si ves que si me está faltando algún No, detalle. simplemente es hacer esta introducción. ¿Por qué JSON y por qué en Xcode, ¿no? Por Ajá, ejemplo, vale. como bien estaba diciendo Miguel, dentro del curso que vamos a dar de base de datos, también hablaremos de este tema, lógicamente más amplio, esperamos. Y la idea surge por lo siguiente. Lenguaje de moda, absolutamente de moda. JSON, que como ahora lo vamos a ver con Miguel, nos comparan con XML y parece que siempre sale ganando JSON. Y ahora vamos a ver un poco las diferencias. Pero ¿por qué en Xcode? Como digo, bueno, pues los que más o menos ya sepáis algo del Xcode cuando se hacen las aplicaciones, para hacer las bases de datos, utilizamos, digamos, como almacenamiento principalmente dos temas. Uno que es el core data, que es complicadísimo, que es muy difícil de manejar, que es muy amplio y se puede asemejar un poco pues, a SQL y todas estas cosas, donde hay que tener ya cierta habilidad. Y luego hay otro sistema de almacenamiento un poquito más sencillo, que son los PELIS. Para esto, PELIS usa XML. Entonces, ¿cómo surge de alguna manera toda esta información que os vamos a comentar a partir de ahora? Pues precisamente como el PELIS se basa en XML y vamos a comparar JSON con XML, lógicamente sale el siguiente paso, es decir, ¿y esto mismo se puede hacer con JSON? Bueno, pues hoy vais a ver un poco la prueba de que realmente se puede hacer. Por lo tanto, vamos a empezar, si os parece, con JSON y la comparativa con XML. Muy bien, la JSON y la comparativa con XML es unas transparencias que yo utilizo para las clases de jQuery, pero yo las he adaptado a solo hablar de JSON, que era la idea que tengo. Aunque tengo alguna pequeña diapositiva que justamente trata sobre la comparativa, pero bueno, os voy a hablar más que nada de JSON y de pasada pues también lo compararé con XML. ¿Vale? Entonces empezamos con esta parte más teórica, que es conocer el lenguaje JSON, y empezamos pues viendo la traducción de lo que sería JSON a el lenguaje común, que es una notación, una manera de escribir algo basado en JavaScript ligero y que sirve principalmente para el intercambio de datos. ¿De acuerdo? Eso es lo que es JSON. Y vamos a ver los distintos puntos sobre qué es el JSON y por qué se utiliza en el mundo. Y empezamos hablando del intercambio de datos, que es justamente para lo que se creó JSON, y diciendo que el mundo está conectado. Lo sabemos porque, pues bueno, porque el día a día estamos conectados a Internet y porque en esta misma sala hay personas de todas las partes del mundo. Estamos todos conectados en la red global y con eso pues surgen nuevas necesidades en el mundo. El primer paso es entendernos los unos a los otros. Lógicamente, en esta sala hablamos todos en español y nos entendemos, pero en el mundo hay muchos idiomas y hay maneras de entenderse. Pues bueno, al final elegimos todos un lenguaje, a lo mejor inglés o a lo mejor español en otros casos, que nos sirve un poco de puente para hablar. O si tú quieres irte a cualquier país, en Brasil, y dices, no, aquí hablan portugués, pues tienes que aprender el portugués para poder comunicarte. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de informática, tenemos en cuenta lenguajes de programación y justamente el intercambio de datos es un asunto que necesitamos en el día a día. De hecho, los datos son la parte más básica de la informática, porque la informática es el tratamiento automatizado de la información y todos esos datos en el mundo actual se tienen que transmitir determinados puntos del mundo y además en determinados lenguajes, ¿de acuerdo? Entonces, PHP no es compatible directamente con C y tampoco lo es con Java y etcétera. Todos estos lenguajes están desconectados. Entonces surgen la necesidad de algún otro lenguaje intermedio que sirva para intercambiar los datos entre todos estos lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Y esa necesidad la vamos a ver en concreto, o más en concreto, en detalles de la vida real como pueden ser los hospitales o los centros de salud, ¿de acuerdo? En esos centros de salud tú vas a necesitar comunicar entre ellos. Quizás comunicar entre todos los centros de salud de la Seguridad Social en España sea sencillo porque a lo mejor todos utilizan el mismo software para la gestión interna del hospital.
Pero si pensamos en grande y pensamos en el mundo completo, pues veremos cómo en distintos sistemas utilizan, en distintos hospitales o en distintos centros de salud, utilizan distintos lenguajes, distintos idiomas también, utilizan distintas plataformas escritas en distintos lenguajes de programación. Entonces surge la necesidad de intercambiar datos. ¿Y por qué intercambiar datos? Porque al final de cuentas todos padecemos las mismas enfermedades a lo largo de todo el mundo. Somos todos humanos y todos padecemos las mismas enfermedades y todos nos medicamos con las mismas medicinas. Entonces es lógico que necesitemos algún sistema para poder compartir información. Y entonces, ¿cuáles son los sistemas que existen o los lenguajes que existen? Tenemos el XML y tenemos el JSON. El XML es un lenguaje un poquillo más antiguo y un poquillo más complejo, ¿de acuerdo? Y tiene sus características, el JSON tiene las suyas. Es un poco más moderno y un poquito más simplificado, ¿de acuerdo? Y si quieres hablar de JSON, cuesta mucho hablar de JSON si no hablas de XML también, porque son los dos lenguajes para intercambio de datos y son los dos lenguajes que se utilizan, pues eso, a nivel global. Y JSON, en caso concreto de Internet, es muy útil porque es JavaScript, es la notación de objeto JavaScript y el propio lenguaje que vas a utilizar para definir esos objetos, definir esos datos, es JavaScript. Y además es nativo con diversos otros lenguajes que se utilizan en la web. Luego lo veremos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hacer un pequeño repaso a qué es XML y qué es JSON. Bueno, y pequeñísimo porque ya os digo, voy a utilizar unos 15 minutos en la parte de esta exposición y, pues bueno, dedicarle a XML unos pocos minutos, pues se nos antoja extremadamente corto. Pero bueno, para que nos entendamos, XML, ¿de dónde viene? Extensible Markup Language. O sea, es el lenguaje de marcación extensible. ¿Qué características tiene? Así, muy resumido. Pues se escribe en archivos de texto. O sea que el XML, al final, no es más que un conjunto de códigos escritos en un archivo de texto, un texto plano. ¿Y por qué se utiliza un texto plano para intercambiar información? Porque se podía a lo mejor utilizar un texto en binario con ceros y unos, pero claro, el texto en binario no va a ser compatible con todos los sistemas informáticos, sistemas operativos, lenguajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, el archivo de texto lo entiende cualquier máquina, lo puede abrir cualquier máquina, lo entiende cualquier máquina, lo puede procesar. Entonces, por eso, para el intercambio de información se utilizan archivos de texto. Luego, está basado en etiquetas. Todos conocemos un lenguaje, que es el HTML, que tiene etiquetas. Pues el XML, en cierto modo, podemos hacernos una idea, pues que es algo parecido. De hecho, el HTML es una variación, una extensión del XML, con lo cual, pues ya tenemos un primer ejemplo de para qué sirve el XML. Pues bueno, para producir lenguajes como podía ser el HTML. ¿De acuerdo? Entonces las etiquetas del HTML vienen justamente de las etiquetas que utilizamos en el XML. Extensible, ¿qué quiere decir esto? Que tú a partir del XML puedes generar distintos lenguajes. Y vamos a ver, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de películas de cine, pues la gente que tenga que compartir información de películas de cine o de vídeo, lo que sea, de distintos países, a lo mejor la Metro-Goldwyn-Mayer esta, pues utiliza su sistema de formación, la Sony utiliza su otro sistema, Universal utiliza su sistema, pero al final a lo mejor todos quieren hablar los unos con los otros. Entonces utilizan un lenguaje específico creado a través de las reglas del XML. Pero si estamos hablando, pues a lo mejor de hospitales, como decíamos en el otro momento, pues tienes que hablar de un lenguaje basado en XML, pero que tiene otra serie de etiquetas totalmente distintas, porque para definir enfermedades y remedios a estas se utilizan otras etiquetas que serían las lógicas de esta profesión. Entonces, a través del XML tú puedes extender este lenguaje y crear sublenguajes que sirvan para intercambiar información en los distintos entornos en los que se trabaje. Y luego otra de las características del XML es que el significado de los datos es importante. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú
trabajas con un XML, vas definiendo etiquetas y las etiquetas te van dando información, perdón, te van dando significado a aquello que contienen. Si nos pensamos en el HTML, pues tienes la etiqueta article del HTML5, que quiere decir que lo que hay dentro de article y barra article, pues es un artículo del sitio web, o la etiqueta header, que es una cabecera. Todo el HTML semántico del HTML5, pues es uno de los ejemplos de cómo a través de esas etiquetas le otorgamos un significado a esos datos que estamos importando o estamos definiendo en el archivo XML. Luego vamos a ver ejemplos, porque todo esto igual, pues lógicamente se queda un poco abstracto, ¿no? Pero luego veremos algún ejemplillo. Entonces ahora vamos a ver unas características del JSON, que como os he dicho es la notación de objeto de JavaScript, y estas características pues son muchas de la misma manera. Por ejemplo, es un archivo de texto. JSON también utilizamos archivos de texto para definir esa información. Está basado en código JavaScript. ¿Qué quiere decir? Que el código que tú utilizas para definir la información o definir los datos es un código JavaScript. Por eso nos gusta tanto a los desarrolladores, porque lo podemos utilizar en lenguajes como JavaScript sin necesidad de ninguna librería que nos lo permita trabajar, porque ya es código JavaScript. Bueno, luego no es extensible, porque tampoco lo necesita ser. Digamos que con JSON tú defines los datos, pero esos datos no tienen significado, con lo cual no necesitas crear distintos formatos de JSON a partir del propio JSON. Decir, bueno, ahora un JSON para medicina, un JSON para películas de vídeo, otro. Pues no, eso no hace falta, ni está pensado para esto. Es algo bastante más simple, y en esa simplificación pues le han quitado el significado que podías encontrar en los XMLs. De acuerdo, y para ver JSON, lo más cómodo es que nos metamos en json.org, que es el sitio web oficial donde vamos a encontrar la información de esta notación de objeto de JavaScript. Bueno, yo voy a entrar directamente en la dirección de JSON en español, ¿de acuerdo? Lo tenéis en un montón de lenguajes, en un montón de idiomas, y aquí tenéis la información sobre qué es JSON, cómo está constituido, y nosotros vamos a ver directamente esta parte un poco más práctica, que es cómo se especifica un objeto en JSON. Pues mira, a través de este diagrama lo podemos ver. Abres una llave y luego escribes una cadena, 2 puntos y un valor. La cadena, estos son pares, llave, valor, que se dicen, y separados por comas puedes escribir tantos como desees. ¿De acuerdo? Tantos pares, clave, valor, clave, valor, clave, valor, y vais indicando objetos. Pues si fuese una persona, vamos a indicar una persona, pues ojos azules, estatura 1,80 m, edad 35 años, y todos son datos con sus valores. Cuando terminas de especificar el objeto, pones una llave y ¡pum!, acabaste. Pero no solo puedes definir objetos en JSON, puedes definir también arrays, y simplemente lo indicas con corchete y luego los valores separados por comas. Valor, coma, y luego el corchete para acabar el array. Luego también puedes, dentro de los valores, estos de aquí, estos value o estos value, puedes tener distintos tipos de valores. Valores de cadena, de número, de objeto, de array, etc. ¿De acuerdo? Las cadenas, pues las vas a definir entre comillas y con esta información de aquí que no vamos a ponernos a leer, los números de esta otra manera, pero en definitiva, al final puedes obtener estructuras tan complejas como quieras, porque dentro de un valor también puedes tener objetos, y los objetos a su vez pueden tener llaves clave valor, y los valores pueden a su vez tener objetos, o sea que tú puedes tener una estructura todo lo compleja que quieras, con todos los niveles que quieras dentro de un JSON para especificar cualquier tipo de información que quieras transferir a través de una red. Y un poquito más abajo, interesante, es todas las librerías que existen para que JSON sea compatible con la mayor parte de los lenguajes de programación que nos podamos imaginar. Tienes para ASP, para ActionScript, para C, para C++, para Java, JavaScript. Bueno, JavaScript ni siquiera necesitas trabajar porque ya tiene el objeto JSON, que es un objeto de JavaScript que sirve justamente para trabajar con los códigos en formato JSON.
Y luego también tienes para PHP, para Perl, para Python, para lo que necesites, tienes librerías si es que no vienen de manera nativa. Por ejemplo, en PHP, las librerías y las funciones de JSON vienen a partir de PHP 5.2, con lo cual lo puedes aquí acceder y encontramos las funciones de PHP para trabajar con JSON. Bueno, aquí exactamente viene una release, información de la release de 5.2, pero bueno, a partir de eso, luego a través de php.net se pueden encontrar esas funciones para trabajar con JSON. ¿Y cómo es el trabajo? Pues desde PHP tú puedes recibir un dato, un texto en JSON, y lo que haces es lo conviertes a un objeto nativo de PHP, o tienes un objeto de PHP y a través de una función de PHP lo conviertes en un archivo de texto JSON que lo puedes transferir a cualquier otro sistema, ¿vale? Entonces... enseña también que tenemos para Objective-C, ya que tú siempre te vas para PHP, pero que también dentro de Objective-C tenemos un montón tenemos frameworks, tenemos un kit incluso, que todo esto lo proporcionan los ingenieros de Apple en frameworks, con lo cual también dentro de Objective-C, en el Xcode, lo tenemos absolutamente incorporado. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias por esos apuntes. Efectivamente, la deformación profesional que tengo yo a través de la web me hace olvidarme a veces de otras cosas, y de hecho tenemos aquí muchos compañeros que justamente vienen a aprender también un poquito de Objective-C. Bien, entonces continúo con mi presentación y estábamos viendo, pues bueno, una pequeñísima introducción a JSON a través de este sitio web, que es el propio sitio web de JSON. Continuamos. Opa, bueno. Aquí. Quiero mostraros ahora un código de lo que podría ser un JSON, ¿de acuerdo? Y que veamos cómo a través de las llaves yo defino objetos y yo dentro de los objetos puedo anidar otras estructuras de datos, por ejemplo, en este caso como una marca, que es un tipo array. Y dentro de la marca, a su vez, los elementos pueden ser otros objetos, con lo cual yo puedo hacer estructuras tan complejas, como decía, como podáis imaginaros. Aquí pues estamos definiendo pues tipos de bebida. Pues aquí tendríamos la bebida cerveza. Siempre es clave, bebida, valor, cerveza. Clave, inicio producción, valor, 3000 a.C. Clave, ingredientes, valor, un array con un montón de ingredientes. ¿De acuerdo? Y luego pues marcas. Pues la San Miguel, Cloch, la Guinness, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un archivito JSON que tiene información que me he inventado yo para estas transparencias, que no tienen a lo mejor mucha aplicación, pero bueno, para que veáis un poco ya más concreto cómo es por dentro un archivo que tengamos en JSON. Y ahora sí, tenemos una serie de ventajas comparativas de XML y JSON. No he mostrado un archivo XML, luego lo veremos, ahora enseguidita lo vamos a ver, pero vamos a ver ventajas comparativas entre lo que son los archivos XML y lo que son los archivos JSON, y pues bueno, es un pequeño resumen. Y vamos a ver, existen variaciones del XML para diferentes usos. O sea, tú a través del XML puedes crear diferentes sublenguajes basados en XML para diferentes usos. Pues uso de medicina, uso de aeropuertos o incluso de compañías aéreas. Todos estos sistemas intercambian información en XML en un lenguaje específico creado para ellos. ¿De acuerdo? La lectura es muy fácil para humanos. Bueno, a través del propio código del HTML, lo veis, como vosotros podéis leer un HTML, un código HTML, y prácticamente lo entendéis. B, aquí va una negrita, un P, aquí va un párrafo, y vais entendiendo el significado de todos los datos que están contenidos dentro de las etiquetas. ¿Ves? Entonces luego, existen reglas de validación de documentos. Esto es interesante. El XML tiene por dentro unos sistemas para validar si un archivo XML tiene formato correcto. Y esos sistemas, pues, tienen sus nombres, DTDs, y los puedes utilizar para validar si es o no correcto un XML. Otra
comparativa del XML, luego veremos las contrapartidas del JSON, es que posiblemente tenga un mayor soporte en lenguajes de programación. Y digo posiblemente porque ya habéis visto que las librerías para trabajar con JSON son enormes, pero sin embargo, como XML es un lenguaje con una trayectoria un poco mayor, que se utiliza para muchos entornos, digamos, entre comillas, un poco más serios, porque son, pues bueno, para temas tan importantes como puede ser la medicina o trabajos con lenguas y todo eso, pues se utiliza el XML. Bueno, y luego JSON, pues, ¿qué comparativas tiene? Es más ligero en la mayor parte de los casos. Esto, ¿por qué? Porque bueno, aquí me hubiese gustado a lo mejor traerme las transparencias completas de las clases de jQuery que yo doy, pero bueno, no pasa nada, os lo explico así hablando. Pero el código, un mismo archivo trabajado en JSON y trabajado en XML, seguramente casi siempre tiene menos cache en JSON, con lo cual es más interesante para transferir por la red, porque al final el tiempo que tú utilizas para mover un documento de un lado para otro, pues cuenta para que un sitio web sea más rápido, para que esté mejor considerado por buscadores, para que las personas lo consuman con mayor placer. Pues para todo eso es importante que los archivos que tú transfieres también a través de JSON, pues en este caso JSON, sean más pequeñitos, ¿verdad? Luego, permite implementar cualquier tipo de datos. Estas son diferencias, ¿no?, que es destacado con XML. En XML lo que tienes dentro de las etiquetas son textos. Vale que sí, que dentro de una etiqueta puedes tener un texto que a lo mejor es una fecha, pero realmente en el fondo siempre es un texto, una cadena de caracteres. Sin embargo, en JSON tú puedes contener cualquier información, un número, una cadena, puedes contener incluso otros objetos, con lo cual, digamos, es un poquito más potente desde el punto de vista de incluir distintos tipos de datos. Es más ligero de implementar, y esto es súper importante porque, por ejemplo, en el caso, bueno, y es código JavaScript, engancho con esto, porque en el caso de JavaScript tú no necesitas ninguna librería para entender un JSON. Por eso nos gusta tanto a los que trabajamos con JavaScript, trabajamos con PHP, porque no necesito ninguna librería para trabajar con un JSON. Directamente voy, traigo ese contenido y ya lo leo como si fuese una estructura de datos dentro de mi JavaScript. Y luego tiene un amplio soporte para Ajax en la mayor parte de los frameworks. Eso es importante también. Un poco viene todo relacionado esto al final. Y eso son características que no encuentras en el XML, ¿vale? Bien, ahora, ejemplos prácticos del XML. Bueno, podría haber puesto el HTML, que es un sublenguaje. Ahora ya ocupa, ya fue por un camino distinto, pero surge de ahí, del XML, el HTML, ¿no? Y luego el RSS. Y esto lo podemos ver aquí, ver cómo es un código RSS. El código HTML ya lo conocéis, ¿no? Pero aquí vemos el código RSS, que esto no es más que un archivo XML, ¿de acuerdo? Específico, con una notación específica para poder comunicar novedades de sitios web, ¿no? Entonces aquí tenemos canal, título, es el título del canal, el link del canal, la descripción de este canal, el lenguaje, el copyright de quién es. Me está entrando un ruido en el audio ahora. No sé a vosotros. No sé, no, ahora se ha quitado ya, ¿no? Vale, sí. Luego tenemos, para cada uno de los ítems de los RSS, tienes un título, que es la novedad, la descripción de esa novedad y el link al que tienes que acceder para ver el contenido completo y la fecha de publicación. Veis que todos son etiquetas y dentro de las etiquetas hay pues textos, y cada uno de esos textos, el significado lo aporta la propia etiqueta que abres y cierras para contener ese texto. ¿Vale? Esto es un ejemplo práctico de, pues bueno, para qué podemos utilizar un XML. Además, estos XML de RSS son compatibles con un montón de lectores de RSS que todos esperan el mismo formato de documento, y aquí en el DTD indicamos que esto es lo que os decía antes, sería un poco el validador
de estos documentos para que sepamos si tiene o no tiene la forma correcta que esperan tener los lectores de RSS. Muy bien. Y luego, ejemplos de JSON tenemos para APIs diversas. ¿Y cuáles son esas APIs? Pues bueno, aquí he puesto 3 ejemplos de APIs súper utilizadas, súper comunes, como por ejemplo el API de Twitter. El API de Twitter, cuando tú consultas este API, te devuelve información en JSON, ¿vale? Entonces esa información tú la puedes consumir desde PHP sin ningún problema, o la puedes consumir incluso desde JavaScript. Y esto de aquí que estáis viendo es un código que te devolvería el API de Twitter cuando tú haces una consulta de este estilo. ¿De acuerdo? Haces una consulta a esa URL y te devuelve este código que contiene. Pues te contiene un montón de tweets. Pues está aquí el texto del tweet, la hora a la que fue realizado, el identificador, si es una respuesta a otro tweet, el usuario. Entonces veis que aquí está toda la información de los tweets que tú has recuperado a través de esa URL. Y toda esa información viene en un formato JSON. ¿Veis cómo es más difícil de leer, verdad? Es más difícil de leer que un XML, por eso decimos que el XML es más fácil de leer por las personas. Y esto está muy bien para las máquinas, pero no tan bien para una persona. Y luego, pues bueno, tenemos aquí otra serie de APIs, como por ejemplo la de YouTube, que también te devuelve datos en JSON. Aquí para ver estos JSON podríamos acceder a esta URL y vemos cómo YouTube nos da un dato que también es un JSON. ¿Veis? Si en vuestra vida real, he puesto aquí en la vida real, entre comillas, vais a encontrar diversos servicios, diversos sitios web que exponen información, lo que se llaman servicios web o APIs, que exponen información que tú las puedes consumir y que exponen muchas veces en formato JSON porque es muy útil ya sea para JavaScript, para PHP o para lo que vosotros necesitéis. Y hasta ahí mi presentación, chicos. Espero que os haya parecido interesante y ahora, si tenéis alguna preguntilla rápida, podemos contestarla. Sí, Luis. Adelante. Venga, pues a ver, preguntas, dudas, alguna cuestión. Hemos visto un poco por encima lo que es JSON. Sobre todo quedaros con la forma de construir. Yo creo que es muy, muy interesante. Tanto objetos, arrays, etcétera, todo lo que hemos visto. Si tenéis alguna pregunta, ahora es momento. Y mientras, si te parece, Miguel, le vas haciendo presentador a Víctor. Correcto. Para que vaya preparando y nosotros vamos a explicar ahora cómo pasamos todo esto a una aplicación. Venga, pues vamos a darle a hacer presentador a Víctor. Mientras tanto, pues ya sabéis que tenemos dos modos de comunicar con vosotros. El modo primero de las preguntas y respuestas, que ya veo que estáis utilizándolo aquí a través de texto, y luego a través de la propia voz. Podemos escucharos a vosotros y nos encanta, ya os repito, poder estar en contacto a través de voz. Déjame ver si encuentro aquí asistente, si Víctor te tengo que hacer presentador. Mientras tanto decía, saludamos a Majasov, unos buenos amigos, igual que Javi, felices. Muchas gracias. La verdad es que es una gozada teneros siempre por ahí a los que estáis siempre al lado nuestro. Muy bien. Mira, Juan Camilo nos pasa una dirección que la voy a pasar por aquí, que dice que es interesante para validar JSON en respuestas. A ver si os la paso a Yo estoy todos. mostrando una igual. Voy a explicar una que yo uso. Okay. ¿Se ve en pantalla? Venga. Se ve. Perfecto. Perfecto. Venga, pues adelante, Víctor. Si quieres, haces tú una pequeña presentación o necesitas que haga yo, lo que tú digas. Sí. Voy a empezar primero. Soy Víctor Ubaliaga, estudiante egresado de Escuela IT en el curso Lex Code. Voy a explicarles un poquito, complementando más que todo ejemplos que yo tengo de lo que es XML, lo que es el JSON.
Primero, eso lo que comentaba Miguel de que XML es muy extensible. Facebook es un gran ponente de esa parte. Hizo hace tiempo, este ya no se usa ahora, un lenguaje que era FBML, un sistema de XML que tú lo usabas para embeber los controles normales que tiene Facebook, por decirles, para poner una caja de todos tus seguidores, de todos tus amigos, para poner el like, todas esas cosas antes se manejaban con este su lenguaje. Ha sido muy criticado porque no cumplía con lo que tenía que hacer. Era muy Sí, extensivo. pero Víctor, que tampoco nos interesa mucho lo que haga Facebook, que está Sí, muy sí, sí. bien saber que lo utilizan, que lo hacen y tal, pero vamos a lo nuestro, vamos a Ya, aprender nuestras cositas. listo, listo. Sí, comentando de que de acá se saltaron a JSON. Para parsear los JSON yo uso esta página que se llama JSON Parser. Acá tengo un JSON gigante que es de el juego conocido por todos, World of Warcraft o todo Blizzard, que da todos sus datos en JSON. Otro claro ejemplo de cómo se mueve esto. Y esta herramienta se llama JSON Parser, pueden buscar en Google, y te muestra, te valida tu JSON y te va mostrando acá con nodos para que sea más entendible. Con esto Ah, qué trabajas interesante. normalmente. Esta es la herramienta que yo uso para validar mis JSONs. Incluso te dice la sintaxis si está mal escrita, que está hecho. Acá, por ejemplo, este es su API de Blizzard que usa para mostrar con sus servidores están online, con sus servidores están caídos. Otros interesantes son Ford, una empresa de autos, igual sacó una API para, para manejar los automóviles de Ford, de la marca Ford, a través de JSON. Así que es muy interesante esa parte. Pero vámonos a donde Luego estaba. pasamos esa dirección para que la tengan todos. Sí, les voy a pasar todo, está Oye, acá arriba, Instagram, tenemos montoneras de servicios. una cosilla. Primero, Sí, tenemos aquí una Miguel, ¿qué? pregunta de Miguel Galicia que nos dice cómo puede ¿Eh? actualizar solo una parte del JSON. Yo no encontraba muy bien no encontraba mucho sentido la pregunta, pero ahora me la matiza. Por ejemplo, cambiar los datos de un arreglo dentro del objeto. O sea, dentro de JSON tú puedes tener una estructura como el JSON que estábamos viendo antes, que teníamos las marcas de las cervezas, y ahí dentro, pues ahí dices, no, pues yo quiero a lo mejor solo esas marcas, quiero ordenarlas de manera alfabética. Bueno, o quiero actualizar una información. Pues lo que haces tú generalmente es ese JSON, lo metes en una estructura de datos, en una variable, y después dentro de esa variable puedes hacer lo que te apetezca con ella. Porque en definitiva esa variable pues no es más que un objeto, no es más que un array. Y tú tienes las funciones de PHP o el lenguaje que sea, o de JavaScript o lo que sea, que puedes a lo mejor, imagínate que quiero ordenar esos ingredientes de la cerveza para mostrarlos en orden alfabético. Pues no hay ningún problema. Tienes el, el, el JSON entero de las cervezas. Dentro del JSON tienes una parte que son las marcas. Eso es un array. Y como es un array, tú lo puedes utilizar las funciones de ordenación de arrays que tiene JavaScript. Entonces, realmente no entiendo, o sea, yo creo que no hay mucha, eso sería bueno a lo mejor verlo con un ejemplo más práctico, pero tampoco es hoy el objetivo. Sí, es como cualquier otra función en JavaScript, o como dice Miguel, con algún método para ver en TableView, por ejemplo, dentro del iOS, en Xcode, etcétera. Cada programa es editar lo que ya conocéis de programación. O sea, no es ningún Exacto, misterio, ni lo tienes no que tiene hacer más a mano. misterio. Si tienes mucha cantidad de datos, pues puedes usar los propios métodos que te ofrecen los lenguajes, ¿no? Sin más. Muy bien. Y la otra cosa que Es quería comentar, estudiarse, sí, Luis, no, simplemente que es estudiarse las características del lenguaje con lo que lo vayamos a editar, sin más. a trabajar ese JSON, efectivamente. Y otra cosa que quería comentar es, lo habíamos comentado en algún momento también, es el tema pero ha llegado otros compañeros que quizás no lo sepan, que estamos trabajando ahora, o bueno, más que no estamos, Víctor, que es el que está compartiendo la pantalla, está ahora mostrándonos un iOS que está virtualizado dentro de un Windows, con lo cual es una demostración que podemos tener un Macintosh dentro de un sistema operativo Windows y podemos utilizar las herramientas de desarrollo de Apple, como vais a ver hoy, dentro de un PC normal. Claro que tiene unas características este PC, no
tiene que ser procesadores Intel, él utiliza VMware, también existe VirtualBox la posibilidad, aunque es un poco más, tiene sus detalles diferentes, ¿no? Pero bueno, es importante que lo veamos porque muchas veces a través de los Xcode y yo en desarrollo web nos hacían esta pregunta, oye, ¿yo cómo puedo trabajar con Macintosh si tengo Windows? Pues bueno, existen modos y vemos aquí un ejemplo en vivo de que esto es posible y que de hecho está utilizando pues compañeros como Víctor en su día a día que no tienen acceso a un Macintosh, pero que él es desarrollador también Apple. Sí, en este momento, ¿qué se ve de mi pantalla? ¿Se ve la ventana del virtualizador minimizada? Sí, sí, se ve tu escritorio Windows. Sí, por eso, este es el entorno Windows que tengo normal y uso VMware para virtualizarlo. Estamos hablando hace un momento de eso. Ujú. Un poco lo que me hace en cuanto a hardware, sí, tienes que darle Mac, te pide mínimamente unos 4 gigas de RAM y un buen procesador. Hay que Lo hemos pasar unos cuantos explicado, yo creo que meses. esto lo hemos explicado Sí, 200 veces, tenemos programas especiales para ello, hemos sí, hecho sí, toda la sí. información. O sea, yo os invito a que entréis en el canal de desarrollo web y tenéis un programa entero, hora y pico dedicado, o casi 2 horas dedicado a este tema. De acuerdo, Porque muchísimas yo creo gracias que por moderarnos, Luis. O sea que yo vamos, creo que vamos a sí, lo que yo nos creo porque si no, importa. se nos va el tiempo y no hemos visto nada todavía. Venga, adelante, Sí, vamos a por sí, ello. que nos enrollamos como Listo. persianas. Ah, ya. Aquí está maximizado. Como van a ver, no hay diferencia. Bueno, hay una diferencia con Mac, pero es mínima si tienes buen RAM. Lo que he preparado para hoy es un ejemplo simple de una aplicación que nos va a servir a modo de organizador de tareas. Es esta. Vamos a ver lo que hace primero la aplicación ¿Listo? y así Va a lo vais a ser entender este mucho organizador mejor. de tareas, es muy simple, muy feo, porque no soy diseñador. Soy programadorcito normal. Así que, pero este es el nativo que nos da Apple. Otro ejemplo bien armado es este que está manejando acá Apple, que usa para settings. Este sistema de tablas es muy usado por Apple. Lo usa para todo lado. Puedes fragmentarse en secciones. Yo he partido de dos en esta. Este ejemplo nos va a servir para, tenemos un proyecto, creamos una tarea, entramos a la tarea, vemos la descripción, todo eso, vemos si está completada, descompletada, volvemos y vamos iterando con la aplicación normalmente. Todo este flujo de datos, todo esto usando un tipo, a modo de modelo, voy usando un archivo JSON, que es este de acá, en el que, como les mostró Miguel y yo le mostré ese ejemplo, es un simple JSON, una estructura de datos. Ahí no se entiende mucho. Con esa herramienta se lo ve perfecto. En la cual tenemos un listado, dos listados de tareas, tenemos dos proyectos llenados, tenemos un contador, tenemos un nodo principal que es proyectos, un número de proyectos, dos, cuántos listados, todo esto, el listado de los proyectos, cuántas tareas tiene cada uno. Ahora lo que vamos a hacer es pasar este listado a una table view, que es uno de los sistemas que tiene Apple para representar datos, unas vistas. Como les mostraba, eso es lo que hace en realidad la aplicación. Su prototipado, por decirlo, sería este, que está compuesto por un navegador. Tenemos el Table View, que yo lo he creado normal. Es una Table View dinámica. Y tenemos una pantalla de detalle, donde se va a cargar. Acá va a estar toda esta representación del JSON. Va a estar como listado. Y vamos a entrar uno por uno de los datos para ver su detalle interno de cada uno. Así que esta aplicación cuenta de dos simples clases de iOS que son el Table View y el Detail. iOS tiene muy claro el modelo de vista controlador. Estas serían las vistas, controladores y a modo de modelo estoy usando el JSON. Para volcar esa información que tengo en el JSON, hay librerías. Luis le dijo a Miguel que nos señalara unas cuantas que son JSON Kit y hay varias. Eso se usaba más que todo para entornos iOS menores a 4, en los que me van a corregir si se me cae el internet porque tengo la velocidad mala, así que cuidado, está hablando al vacío. No, no, estamos escuchando. Ya, perfecto, me van a corregir, pero ya. Entonces, empezamos con esta parte. Este table view que tenemos acá, ese es el que va a representar todo este listado de datos. Tenemos acá.
Vamos a empezar con los proyectos. Vamos a leer primero ese nodo Decimos que principal. es una tabla dinámica que hemos creado, no tiene ningún misterio, es una de las tablas normales y corrientes. No hemos hecho nada especial a esa tabla. La tienen acá, es arrastrarla y soltar la table view. La arrastran, le dicen que va a ser dinámica. Para que les funcione en dinámico, hay algunas cosas, pero estas son más de ellos. No quiero detener mucho. Solo tenemos que tomar, ahí tiene dos patrones IOS que son los delegados. Estoy implementando el delegate y el data source. Cuando implementamos el data source, tenemos que pasarle a la tabla ciertos datos. Tenemos que decirles cuántas filas va a tener, cuántas secciones va a tener y configurar las celdas, configurar los saltos, qué tipo de celdas van a ser. Para eso tenemos que implementar estos dos patrones para que sea dinámico. Al hacerlo, estamos obligados a implementar todos sus métodos que son requeridos. Acá Xcode es un entorno completo y nos deja dejarle unas marcas al código, que son estos pragma mark. Aquí tenemos los métodos que tenemos que implementar en TableView, que son el número de las secciones de la tabla. Eso lo vamos a sacar del JSON. El número de las celdas lo vamos a sacar del JSON. Los títulos lo vamos a sacar del JSON. Las celdas, vamos a sacar toda esta información del JSON. De este mismo JSON acá normal. Entonces, el ciclo de vida de una aplicación de iOS empieza con el BuildItLoad, que es el que se encarga de disparar. Cuando sale por primera vez la pantalla, este es el BuildItLoad que he acabado de cargar. ¿Puedes hacer un poquito más pequeño el bundle para que veamos mejor el código? Ahí. ¿Se ve bien ahí? Pues, bueno, te la has quitado entero. Vale, como tú quieras. Ya. Es eso. Vamos a empezar a cargar. Una vez que esté cargada la tabla, en este BuildItLoad vamos a empezar a cargar ciertas variables. iOS, un objeto en iOS está representado por dos archivos, un .h y un .m. En el .h, que es de las cabeceras, definimos. Yo estoy creando acá un array. Estos arrays son, en iOS tenemos dos tipos igualmente. Arrays normales que tienen un tamaño y los arrays mutables o tipos mutables que pueden irse actualizando. Este listado de ítems como es el que se va a encargar de leer nuestro JSON. Sobre él vamos a actuar, vamos a crearle cosas, vamos a cambiarle propiedades, vamos a cambiarle el estado de las tareas, así que tiene que ser mutable para que podamos cambiarlo. Si fuera inmutable, sería protegido por Xcode y no nos dejaría cambiarle sus valores. Tenemos luego estos que son outlets, a manera rápida, son representaciones, son como accesos directos a la tabla. Tengo esta TableView que está controlada por esta clase, que es un TableView Controller. Ese outlet que he creado en ahí es el que me representa la tabla. Con él puedo acceder. Es como un acceso directo. Yo, atacando a esta variable que es myTableView, que le he puesto de nombre, puedo modificarle sus propiedades, que es lo que voy a hacer. Ese es un tipo de variable de iOS, se llaman outlets. Luego tengo una propiedad que es normal, es un mutable dictionary. Es un tipo de dato, de estructura de dato que usa mucho iOS. Se la usa bien enlazada con JSON porque es lo mismo que explicó Miguel, en el que está representado por llave valor. Así que los diccionarios en iOS igual están representados por llave valor, así que nos viene perfectos para cargar ahí nuestro JSON. No en un simple string, en ahí lo tenemos ya como un objeto y todos sus elementos, si definimos que en el JSON sean booleanos, van a ser booleanos. Si definimos que sean strings, van a ser strings. Y si definimos que sean objetos, van a ser objetos. Le da esa abstracción. Para empezar, tenemos acá esa variable que he creado, list of items, que es esta, ¿dónde está? Que es esta, es este array que va a contener el JSON. Para leer el JSON, hace rato había una pregunta en el webinar. Decían cómo leerlo. Hasta antes, como les expliqué, tenías que recurrir a librerías externas, pero ahora tenemos un código de Apple propio que voy a explicar en un momento. Tenemos el JSON en este file system de Apple, donde está nuestro proyecto. Lo de acá se va a ir al teléfono cuando estemos ejecutándolo.
Yo tengo acá separado esta parte, la table view que yo he creado. Este app delegate es un tipo main que usa iOS para configurar algunas opciones de las aplicaciones de lanzarse. Tenemos el storyboard y tenemos esta área para archivos de soporte donde están Apple usa pelis que son XML con otro formato para definir ciertas cosas, el icono, idiomas. Acá puedes definir idiomas, tenemos los iconos normales y acá estoy poniendo mi archivo JSON. Así que tengo que ver cómo acceder a ese archivo. Para eso se sigue una secuencia de variables. Primero me estoy creando acá un objeto string en el que voy a pasarle en dónde está mi archivo. Para decirle eso, Apple nos da ciertas clases. Esta NS Search Path for Directory in Domains me va a devolver en qué directorio está la aplicación instalada en el teléfono. Se le va a ir pasando que me regresen el document directory. Cuando se instala una aplicación iOS, en acá tiene este sistema, este file system, pero en el teléfono está embebido en una carpeta que es document, donde va a ir todas sus cosas. Así que estoy pidiendo que me dé eso. Esta parte es muy importante, dado que nos va a dejar trabajar con la máscara del usuario que esté usándola, porque al ser un derivado de Linux, el iOS, tiene muy en serio esa parte de la seguridad. Así que si no tenemos permisos para manejar este archivo JSON, no vamos a poder escribir sobre él. Y al usarlo tipo base de datos muy pequeña, estamos pensando hacer eso. Necesitamos sí o sí decirle que use la máscara del usuario actual, que es él el que tiene el permiso, él es el dueño del teléfono, él puede personalizar ese archivo. Este me va a devolver un array de objetos, dado que puedo ir yo creando más grupos en acá mismo. eh, de, puede ir anidando en directorios mi aplicación. Así que este lo que me va a hacer es regresarme el principal, donde tengo mi archivo JSON. Por eso pido el index 0. En iOS se pide de esa manera. Tienes que darle el entero donde va a estar. Con object at index le pido. En acá tengo un array y le digo el objeto en el índice 0 y me va a devolver este directorio. Hasta ahí sé dónde está mi archivo. Ahora paso a armar el path, que va a ser la ruta del archivo. Los strings en iOS son objetos. Tenemos formas de crearlos. Acá he creado un array normal, espacio en memoria, y lo inicializo con ceros. Acá estoy creando un string con formato. Este tipo de strings son muy propios del lenguaje C, porque te dejan definir. Tú le pasas la cadena, cómo va a estar formada, pero le pasas en este tipo, no sé si alcanzan a ver, está pequeño, una tipo key que va a representar a la variable que está viniendo del otro lado. En realidad es esto. Le pido que me dé un formato. Quiero que al final tenga proyectos.json, que es el nombre de mi archivo, que esté en este documento, que es el que está representado acá. Ya me he dado el trabajo de ver dónde está. Así que eso me va a armar una URL completa apuntando directo a ese directorio y empiezo a leerlo. Nos da Apple esta clase que es NSData, que va a cargar todos los bits de la aplicación. Ya, sigo online. Con esta NSData pido los datos contenidos en un file y le paso el path, que es el que tengo, el que me ha dado el trabajo de recuperar. Entonces le pido que me cargue todos los datos que tiene ese path. Me va a devolver una cadena que está comprendida con todo mi JSON. Esta parte es por si daría algún error para obtenerlo de otra forma. Me creo un error y acá empieza. Me creé yo acá un diccionario llamado JSON, que va a ser una propiedad de esta clase, en el cual voy a volcar la información que he recuperado. Los JSON son, ahorita los tengo en datos, en bits 0101 y montonera de caracteres, así que no me sirven como están en este momento. Lo que voy a hacer es pasarme a serializar esos datos al formato JSON. Para eso tengo la clase NSJSON Serialization, que es la que nos da Apple para trabajar. Antes de iOS 5 no la teníamos y teníamos que usar librerías externas. Ahora Apple nos las da y en una línea de código podemos tranquilamente interpretar un JSON. Lo de serializar, más que todo se basa en transformar los bits que tengo, pasarlos a un lenguaje que yo entienda, que es el JSON. Lo estoy pidiendo acá entonces. Esa es otra forma de crear objetos.
quiero que sea un mutable dictionary, pido espacio en memoria, lo inicializo con un diccionario, dado que el esquema que he trabajado para mi JSON no va a ser el mismo de todos, pero yo lo he manejado como si fuera un diccionario, llave valor, llave valor, llave valor. Entonces, lo estoy pidiendo que me lo devuelva ese JSON como diccionario. Llamo a la clase que controla todo eso, pido los objetos que tiene y le paso los datos que tengo, que ya los he recuperado acá. Es muy secuencial. Para usar esto me he preparado por eso, todo esto, voy agrupándolos. Así que estoy pidiendo acá los JSONs y paso los datos. Le digo que quiero leer, más que todo leer los valores y por si hubiera algún error que me informe. Me he creado una variable en ese error. Si habría algún error, me va a avisar. Entonces empiezo a leer el JSON. Acá para que sea más claro lo vamos a hacer con el JSON a un lado y el table view al otro. ¿Me escucha normal? Perfectamente. Sí, perfectamente. Si Hola. alguien mientras tanto... ¿Alguna si alguien pregunta, tiene Hugo? alguna Me hacen asustar, siento que estoy consulta solo. no, están escuchando, todos te estamos escuchando. Sí, por eso vengo acá. Este programa que uso se llama Doometer, me dice cuánto estoy usando de velocidad, descarga y subida, así que lo voy a ver cada rato para ver si sigo online, o si se me cae la conexión. Sí, no te preocupes. Ya. Entonces estábamos acá, en lo que estamos volcando el JSON. Ahora tengo esta estructura, que tengo proyectos, dentro de eso tengo un objeto que va a tener el número de ítems y le he puesto acá listados, que va a listar los proyectos. Espera que le ponga un nombre mejor, le he puesto listar, que va a manejar que tiene agrupados los proyectos. Luego, en esta estructura estoy manejando lo que va a ser un proyecto. El nombre del proyecto, este estado, pensaba personalizar un poco las tablas, pero por el tiempo y más que todo explicar esa parte va a ser confuso, así que ¿para qué? Número de tareas que tiene, eso estoy creando un entero, un string, otro string, y me voy a declarar tareas, que es lo que va a tener adentro, como un array en el que tengo objetos que van a estar en aquí, el ID de la tarea, el nombre de la tarea, una imagen de la tarea, que voy a rescatarla de mi bundle, que es la carpeta donde está la aplicación, la descripción de la tarea y el estado de la tarea. Voy a usar un booleano para esa parte normal. En este tengo 3 tareas. Y hasta acá se cierra ese objeto que es la tarea, el proyecto 1. Acá tengo otro, proyecto 2, que solo tiene 2 tareas. Tengo acá tarea 1 y tengo la tarea 2. Así que para empezar a recorrerlo, hasta aquí, yo ya le he pedido que me regrese todo este file como un diccionario. Ya lo tengo esta variable en ese JSON. Ahora voy a empezar a pedir los nodos. Ya. Ahí. Me creo una variable diccionario igual. Es muy usada porque en PHP los tienen como arrays asociativos. Yo le doy una llave y le paso un valor para que se ubiquen los de PHP. Ese diccionario le he puesto un nombre principal, dado que va a ser el que está agarrando el root. Y pido de mi objeto JSON el array proyectos, que es este. Y lo casteo como diccionario. Por si habría alguna incompatibilidad, para que vea, para hacer problemas, lo casteo ahí más. Esta línea es un nslog. Lo que va a hacer es, estoy sacando por consola para ver si ha leído correctamente mi JSON. Y como ya tengo en todo este nodo de proyectos, estoy pidiendo ya los listados, que es esta variable de acá, y que me los cuente con una variable muy parecida a PHP, para ver cuántos tengo ahí. ¿Listo? Recorro con un típico for, dado que estos van a ser nodos, en XML y en JSON es lo mismo, tienes que ir iterando para ir entrando a todos los subniveles que tiene. En XML es más complicado, en acá lo tienes más liviano porque está representado por datos, pero de la misma manera es iterando. Con esta iteración, lo que yo estoy haciendo es recorrer. Como ya tengo acá proyectos en este diccionario principal, pido el objeto que tiene adentro que se llama listados, que es este de acá, que contiene este array de 2 objetos que son mis 2 proyectos que tengo de momento. Le digo que haga un for, típico for, para que vamos a explicarlo, que vaya recorriendo hasta que tome el final de los listados. En esta línea lo que estoy haciendo es
he creado otra variable que está acá, que es el array, donde voy a agarrar los ítems que tiene adentro. Le he puesto list of items. Listo. A ese es un NS Mutable Array, o sea que no tiene un tamaño fijo. Puedo aumentarle objetos, puedo removerle objetos. Si hubiera declarado que sea un simple NS Array, no podría hacer estas operaciones. Se limita, como yo lo creo, se queda en ese tamaño. En cambio, al decirle que sea mutable, puedo agregarle objetos. Así que le voy a ir agregando, me voy a ir armando acá una representación de JSON en este array, que le voy a añadir el objeto listados. Y en el índice del i, de la posición i del for, o sea que voy a tomar listado sub 0, va a tomar este objeto. Va a dar una vuelta. Listado sub 1 va a tomar el otro objeto. Y estamos normal con eso. En aquí ya tengo cargado entonces toda esta estructura en un array de 2 objetos. En un momento más les voy a mostrar cómo ha quedado. Luego esto es de la tabla. Le estoy diciendo que el título sea proyectos. Nada más. Este lo vemos luego. Y pasamos a representar todo este JSON que estoy manejando. Tengo que volcarlo a la tabla. Les expliqué hace rato que al implementar esos dos patrones que son el delegate y el data source, estoy obligado a que con el data source darle esas propiedades. Empezamos con esta, el número de filas número de filas que va a tener cada sección. Y Apple me da la sección. O sea que solamente agarro yo mi diccionario normal que tengo en este list of items, que está acá. Pido el objeto en la sección, él me va a dar la tabla, está compuesta ahorita por dos secciones, sección 1, sección 0 y sección 1. Él me va a devolver 0, que va a ser esta. Entonces, yo ya voy a tener aquí, en este diccionario que le he puesto de nombre, voy a tener esto de acá. La sección de la lista de los listados, el sub 0, este array, lo tengo ahí. Hasta ahí tengo ya entrado este nodo. Ahora, como este es un array, voy a crearme una variable array. Este no lo voy a modificar, no vale la pena hacerlo mutable. Directamente lo declaro como si fuera un array. Accedo al diccionario que me he creado hace rato que contiene este nodo y pido el objeto por la llave tareas. Esa es la llave tareas. Por eso es bien representado. Un diccionario es exactamente casi un JSON y la llave valor nos facilita todo. Estoy pidiendo que de ese diccionario que me he creado, que tiene esta estructura, me devuelve el objeto con la llave tareas. Aquí tengo las tareas, entonces yo estoy ahí adentro y le voy a retornar. Esto va a venir por la cantidad de secciones que tenga. Aquí tengo 2 secciones. Va a venir primero, ¿cuántas secciones tiene el proyecto 1? ¿Cuántas tareas tiene el proyecto 1? Porque se piden las tareas. Y me va a regresar, va a contarlo él con este método count, que estoy aplicando este array. Me va a devolver, tiene 3. Va a volver acá a preguntarle, ¿cuántos tiene la sección sub 2? Tiene solamente 2 tareas. Y le va a retornar 2. Con eso ya se va a armar sección 1, sección 2. Ahora voy a presentar los títulos de cada sección, que son estos de acá. Con este método title for header in section, igual Apple va a mandármelo y me va a decir qué secciones tienes, qué títulos le quiero poner. Por defecto, si no, yo lo podría definir en el storyboard, que es donde hacemos el prototipado, pero para que sea más dinámico lo estamos creando acá. Y dado que tenemos la información acá, en esta llave nombre proyecto, tenemos el nombre. Así que lo mismo, creamos un diccionario, pedimos la sección en la que estoy. Vamos a entrar primero a la sección sub 1. Me estoy creando acá un string normal, que le he puesto title project. Hago un for, porque tengo que devolverle a este igual cada vez en la sección en la que esté. Entonces, agarro el diccionario que he creado para tener, ¿cuántos tengo ahí? ¿Cuántas secciones tengo? 2. Va a venir acá la primera iteración, va a ver si está en la sección 0, entonces el título del proyecto, que es la variable que me he creado acá, va a ser un string con formato. Estoy dejándome esta sección y esta sección, que son el arroba, digo, el porcentaje y arroba, que va a representarme a los ítems que tengo después de la cadena que estoy definiéndole, para que en este punto me ponga algo
guión tareas, dos puntos, algo. Este es un string con formato. Para representar este primer ítem, que es el 1, al crear este string, le sigo de una coma. Este primer ítem me va a venir a ocupar este espacio, coma, este segundo ítem va a venirme a ocupar este otro espacio. Estoy formateando ese string. Con esto lo que hago es una concatenación más clara. Acá estoy llenando, vengo al diccionario que he creado, pido el objeto de la llave nombre proyecto. Como acá ya entré a esta sección, entonces ya lo tengo en esta variable, esta sección entera. Pido la llave nombre proyecto. La tengo acá, recupero su valor, proyecto 1, y eso lo pongo acá, proyecto 1 guión tareas, dos puntos, algo. Entonces en esta parte recojo otra vez a mi diccionario el objeto por la llave número tareas, que está acá. Y estoy en este lugar, así que puedo hacer a cualquier probabilidad, puedo pedir el estado, si quisiera pintar, pero tendría que hacer otro método y hacer cosas, así que macana. Pero podría pintar el color que va a ser. Acá estaba preparándolo con eso, para que se pinte gris y que se pinte verde cuando se ha completado todas sus tareas. Listo, estoy pidiendo el número de las tareas y le retorno el título del proyecto, porque al declarar este método me pide sí o sí que le regrese un string con el título. Lo que he hecho es concatenar esto. Tengo arroba, que está representado por este nombre del proyecto, proyecto 1, tareas 2 puntos, 3, número de tareas 3. Listo, con eso armado el título. Ahora, este es un método de los más largos que tiene. Es el que se usa para definir cada una de las celdas. Voy a empezar a llenar tarea 1, descripción, tarea, todos esos valores. El método me tiene que devolver un UITableViewCell, que es esa celda propiamente. Y él me pasa en qué punto estoy. Cuando se cree la tabla va a venir primero posición 0, sección 0, ítem 1, va a entrar acá. Así que él me va a decir eso y en dónde estoy. Con esos dos yo puedo ir llenando la tabla. Estas tablas, cuando haces esta acción de deslizarlas, aquí se ha perdido tarea 1, se ha perdido tarea 2, se ha perdido tarea 3. Esto es un problema dado que se crean demasiadas tablas. Apple nos da un modo de controlar esa parte, porque cuando vuelve se vuelven a crear. Es un problema de memoria. Para resolverlo, te creas una variable que sea de tipo string, yo le he puesto myCellView, y le pones que sea de atributo static. Es un atributo de C que hace que mientras este método esté corriendo, ese static no va a cambiar, siempre va a ser myCellView, sino por cada celda tendría que crear uno. Me muevo acá, he perdido uno, he perdido dos, otra vez dos. He ido otra vez dos más. Con esto solo tengo uno. Y ya tengo ahí guardado mi variable. Entonces creo un objeto celda de tipo TableViewCell, que es lo que quiero. Le digo a la tabla, este método es el que se usa para reutilizar este identificador que le he creado. Si no lo usara sería esto en vano y tendría ese problema, crearía montonera de celdas. Con esto le digo que me cree una celda cada vez con ese identificador. Si ya esta celda se ha ido, se ha destruido, aquí se ha destruido, pero cuando vuelva va a estar vacía, entonces la va a reusar tranquilamente. No tiene problemas de esa parte. Con este método se soluciona este problema de memoria que tenía. Y lo mismo, leemos el JSON, cargamos el index en el que estamos. Acá me está regresando el index path. Aquí está, tengo el index path. Y le pido en qué sección estoy. Sección la primera. Aquí he cargado este nodo. Ahora lo mismo de hace rato. Creo un array que contenga el objeto tareas. Ya lo tengo ahí. Ahora a la celda le voy a cargar el nombre de la tarea. Que está acá. Me creo una variable string normal que va a ser cellValue. Ahí lo voy a guardar. En este array tengo este nodo tareas, que es del diccionario que estoy agarrando en este momento. Así que estoy acá. Estoy acá. Aquí estoy pidiendo de ese array que tengo, el objeto en el índice que me está pasando él mismo. IndexPath.row me va a devolver, estás en la fila 1 de la sección 1.
Aquí ya tengo eso, estoy en este nodo, ya solo tengo esta parte, en esta variable. Y pido sobre eso mismo el objeto, la llave, que sea nombre tarea. Y recupero solo este, estoy acá, pido esta llave, entonces recupero solamente ese título. Luego, esta celda que me estoy creando tiene título y tiene subtítulo. Entonces, para acceder a esas dos propiedades, tenemos cell.este text label, es el primer texto. Le digo que ese text label.text sea el string que he rescatado en cell value. Si recuerdan, es este de acá. He pedido esta llave de este array y de esta sección, tarea 1. Estoy pidiéndole esa llave y para que me lo guarde como el label de texto. Para que me ubiquen bien esta parte. Este es el storyboard. Estoy construyendo esta celda. Esta celda le he puesto de título subtitle. Necesito sí o sí título y subtítulo. Este título se representa por text label y este detail label. Así que es la que estoy queriendo crear. Que la tenemos acá. ¿Dónde está? Cell. Listo. Aquí tengo el texto del label, le estoy cargando el cell value, el texto del detalle, le voy a cargar entonces. Tengo mi array. Ahí lo he perdido. ¿Está mientras preguntas o algo? ¿Está claro? No me entendí nada. Sí, no, más o menos todo sobre lo normal. Sí nos dicen que todo la mayoría del código que estáis viendo viene por defecto en Apple, por lo tanto tampoco vamos a explayarnos Claro. demasiado. Tenéis toda la documentación, vamos a ceñirnos en lo que se refiere a JSON porque nos queda nada, un cuarto de hora. Ya. Y quiero dejar Pues un poco de tiempo para el final para hacer preguntas. preguntas. Ya. Le meto el turbo. Pero ya estamos acabando la celda, es la más difícil de construir y la que no me van a entender sin el storyboard. Así que vamos a crear tarea y descripción. Acá, como les comentaba, rescaté nombre tarea en el cell value y se lo pongo cell.textLabel, este de acá, punto texto. Estoy seteándole el texto que sea este que me he creado acá, nombre tarea. Ahora, el detalle. ¿A dónde pienso cargar la descripción? La celda punto detail text label punto text, la misma idea. Tomo este ítem y le paso el label. Agarro mi array que tengo de este, pido la fila en la que estoy y el objeto de la llave text desk tarea, que es esta la descripción de la tarea 1. Y él me lo carga en este lugar. ¿Listo? Ahora, para que se note un poco la diferencia entre tarea no completada y tarea completada, estoy armándome acá una condicional normal en la que veo a quién estoy agarrando. Tarea 1. Estoy agarrando a tarea 1 en este momento. En esta condición lo que hago es preguntar el estado de la tarea, qué valor tiene. ¿Está en true o false? Como es un booleano, ¿está en true o false? Pido el objeto estado tarea y veo si es bool, esta parte, esto, no, ya, para que se vea bien. Lo que estoy haciendo es un simple if, una condicional. Si está en true, que me lo defina el color verde, que va a ser completado, sino que le ponga de color rojo. Para eso accedo a los mismos atributos. La celda en la que estoy, cell, text label, que es el text label. Si quisiera ponerle color a la descripción, sería detail text label. Entonces, text label y que le ponga el color. Este es un método whiteColor que tiene Objective-C para definir un color. Le digo que sea color verde o que sea color rojo. Y él me lo pone. Depende al estado de la tarea. Acá es true, entonces le voy a poner verde. Este otro es falso, yo lo puedo cambiar acá. Digo que esta tarea no está completada, vuelvo, cambio de color porque está ejecutándose esta condicional. Y listo, retorno la celda.
Este método, self-for-row@indexPath, va a iterar a cada momento. Para cargar todas las celdas se van a construir por este método. Es el más complejo de acá que tenemos. Siempre se ejecuta. Y con esto ya tengo controlado toda esa parte. Ahora hemos implementado el patrón del delegado que me va a avisar el data source. Me dice qué información tengo que pasarle. Ya le hemos pasado toda la información. Si le diría que no va a tener delegado, esto se queda aquí corto. Lo que yo quiero es que al entrar a una tarea se me abra esta descripción. Entonces uso su delegado que me va a informar cuando yo haga alguna acción sobre la tabla. Cuando hago este tap en la usabilidad de iPhone, que es un tap, un toque, estoy tocando, entonces tengo que ir a cargar un detalle. No podría hacer esto sin su delegado. Este método es el que me va a indicar esa parte. El delegado va a estar escuchando ahí. Cuando vea que yo he dado un toque a alguna celda, va a ejecutar este método. Le estoy diciendo que se deseleccione porque si no se quedaría azul. Estoy diciendo que se quite. Y vamos a pasar a lo que es el detalle. Esta interacción se la hace más cómodamente en acá. En aquí. Ya. Esta tabla ya la tengo creada. No me hago ningún problema. Este detalle voy a crearlo de esta manera. Es un view normal igual. Que va a tener, acá este tiene label. Está esperando que le pase. Va a esperar que aquí yo le pase un nombre de la tarea actual, la imagen de la tarea actual. Este es un label normal, estoy diciendo estado, va a ser este switch, va a cargar en on o en off, dependiendo al estado, el booleano que tengo, true o false. Y un área de texto, donde va a cargar la descripción. Por si fuera más larga, va a tener su propio scroll, todo eso. En iOS tenemos este sistema de navegación, como está ese de acá, en el que se llaman segways. Ese segway se va a activar cuando yo le dé un toque a esta tabla. Para que me funcione, este segway tengo que darle un identificador. Como lo verán acá se llama goToDetail y que sea de tipo push. Muy importante que sea ese tipo, es este. Yo le doy, el tipo push es que me navegue la tabla. Hay otros que son flip, tenemos cooldown, cooldraw para demás efectos. Apple recomienda que si vas a navegar entre niveles, que lo hagas con push. Así que tengo acá el detalle. Eso o se puede hacer con modal o con mil cosas. Eso no, Sí, sí, sí. no nos compete ahora. Sí. ¿Te queda mucho? Tenemos 10 No, minutos para cargar el terminar. detalle, un método. Y lo Ok, muero aquí. venga, vamos con ello y 5 terminamos. minutos. Ya. Sí. Entonces, tengo aquí el detalle para cargar. Lo mismo que de la tabla tenía que saber, acá tengo apuntadores de la misma manera. Para el detalle tengo que me he creado una variable detail title, que me va a cargar eso. La imagen, image detail. Tengo la descripción, que está acá. Como ven, se apunta automáticamente donde estoy. Esto me va a cargar la descripción. El estado, el título de eso. Y el switch, que me va a cargar el estado del switch. Si va a ser prendido o apagado. Esto se va representando de esta manera. Solamente se agarra de acá y te creas un outlet, un acceso directo, como les explicaba hace rato, que te va a representar quién es. Teniendo esto, yo puedo configurar todo este entorno. Así que ya lo tengo ahí creado, no me hago más problemas con eso. Y vuelvo a mi código tranquilito. Support, el JSON y ya está. Ahora, el detalle, tengo que cargarlo. Ese segway que dije hace rato, esa flechita, va a accionarse cuando yo le dé una celda. Yo le doy a la celda 1, entonces yo le paso que está en la celda 1 y le paso estas variables. Lo mismo, el ciclo de vida de este view tiene el view de load, donde le voy a setear. Me he creado estas variables file name, que son todo este grupo de outlets que se llaman en iOS, para setearle todas las variables. Con esto voy a configurar todo, como les decía. Le paso el nombre del detalle. Un momento, esto se me ha pasado. Ese segway, cuando yo lo active, cuando yo haga esta acción,
va a ejecutarse este método que se va a preparar para pasar. Lo que hago es instanciar el detalle, le paso el diccionario con el ítem actual y le seteo una variable que se llama detail.json. Con eso le voy a decir quién es. Si es el 2, si es el 3, toda esa parte está aglomerada en acá. Así que a la otra vista lo único que me está llegando es este ítem, que lo estoy guardando en esta variable que se llama detail. Es un objeto normal. En ahí tengo lo que es este nodo. Entonces accedo a ese nodo detail, pido el objeto de la llave nombre tarea y se lo paso como el nombre que está del titular de acá. Este es file nombre detail. ¿Listo? Cargo el detalle, el título, el nombre de la tarea, la imagen. La imagen la tengo acá. Image es folder, es un archivo PNG normal. Y se los muestro en un momento. Pero lo cargo de esa misma manera. Solo es pedir las llaves. Ya tengo el objeto actual normal. Pido nombre tarea, me regresa tarea 1. Pido la imagen, me va a regresar la imagen que está en los archivos. Pido la descripción. Hago un poco de formateo que se entre al medio y que no sea editable. El estado. Y para cargar este switch en off o en off, lo que hago es este detalle que lo tengo apuntado al control S. Tiene una propiedad que se llama on, que va a ser 0, 1. Así que le tengo que pasar un booleano. Agarro mi array que tengo el nodo actual, el objeto por la clave estado de la tarea. Acá la tengo en true. Le aplico un método que me lo va a transformar en un booleano, 1 o 0. Y con eso se va a cargar. Por eso es que vengo acá, se carga con 1, lo he dejado en 0, vuelvo, se carga con 0. Y este es el encargado de cargarme la vista. La interacción que va a tener la voy a hacer en esta parte. Lo que estoy modificando más que todo es esto y tenía preparado el título. Pero para que me entienda esta parte mejor, solo este booleano vamos a modificar, que lo tengo acá. Listo. Esa parte ignórenla. Entonces, lo que quiero es que cuando yo entre acá, esto se me actualice y se me actualice a través de JSON. Vengo aquí, lo cambio, porque esto siempre va a leer el JSON. Así que es necesario guardar en esta sección para cuando vuelva esté seteado. Lo que voy a hacer es, el modo de leer, que les mostré hace un momento, es exactamente el mismo modo para escribir, solo que le cambio lo único que le voy a cambiar es este método, que no sea de lectura, sino que sea de escritura. Pero es lo mismo. Veo el documento en el que estoy, veo la ruta, cargo los bits y acá leo el JSON. Acá es un poco al contrario, pero de la misma idea. Leo el documento, lo mismo pido proyectos.json, armo el path, me creo una variable stream que va a ser un buffer más o menos, como lo que haga YouTube cuando viene cargando el archivo, tipo buffer, donde voy a tener los datos. Aquí estoy creándome ese buffer con el path. Abro el stream. Veo si hay algún error de escritura. Le voy a volcar los datos que voy a escribir. Este método JSON Serialization que me da Apple. Le digo que escriba objetos JSON y le paso quién los tiene. Detail JSON, que es el que tengo creado allá. El que estoy modificando en estas secciones. Le digo que me lo escriba. ¿En dónde? En el stream. Y con un formato normal. Y si hubiera algún error, él me va a informar. De todas maneras, controlo que si no se está escribiendo nada es que hay algún error. O sea que estos logs me van a ir avisando. Y me saco una alerta por consola para mí, para ver si todo está trabajando correctamente. Y nada más. Eso sería todo en teoría y escritura. Perfecto. Es decir, resumiendo, hemos embebido un JSON en el bundle de nuestro Xcode de la misma manera que lo haría con XML el Peris, pero ahora Apple desde hace año y pico ya, no sé exactamente, Sí. nos ha permitido toda esta serie de instrucciones, de métodos que nos permiten hacer y
y trabajar con JSON. Lógicamente esto Muy está cómodamente. quizá más pensado, no lo sé, quizá más pensado para tema web, para enlazar con un servidor y poder manejar todo esto. Pero también, como hemos visto, nos permite meter nuestro JSON dentro del proyecto y usarlo como una base de datos, lógicamente, quizá limitada, ¿no? Para otras fuentes más grandes, para otras bases de datos más grandes, usaríamos Coredata, por ejemplo, o algún otro sistema, ¿no? Pero veis de qué manera más sencilla, porque todo lo que nos ha explicado Víctor ha sido toda la construcción de la tabla, pero recordemos que ya la tabla de por sí nos la da prácticamente construida Apple, no tendremos que trabajar demasiado, ¿no? Ok, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, sería bueno que hubiera incluido un login en el ejemplo. Entonces nos tenemos aquí hasta mañana. Sí. Francisco. Sí, se pueden hacer muchísimas cosas, lógicamente. Por ejemplo, pues para login se puede hacer perfectamente. No habría ningún problema. Okay. Acá esto estamos viendo como una alternativa muy fácil a un modelo. Ni siquiera se puede llamar tanto modelo porque un modelo implica más cosas, pero para guardar y editar nos viene perfecto. Si yo quiero crear acá una nueva tarea, me basta con respetar el formato de JSON. Me creo tranquilamente tres tareas. Me creo. Exactamente. No es copia. Me creo 3 tareas, les doy sus correspondientes IDs. Así fácil, sin tocar código. Tranquilamente estoy modificándolo con JavaScript, que todos lo manejamos normal. Cambio los títulos, cambio los detalles, cambio las fotos y si no me equivoco en la sintaxis, que es muy importante, me lo va a leer correctamente. Acá, esto es más que todo de simulador. Acá tengo file system, pero en el teléfono tengo un file system. Si estás en un teléfono directo, no tienes ese conflicto. Acá no me está actualizando lo que modifica el JSON hasta que reinicie mi simulador, porque él tiene otra versión. No se le está actualizando esta parte. Una vez reiniciado normal, sí me lee correctamente lo que he creado. Esos 3 nuevos ítems que he creado ya están acá directamente. Si me quiero crear otro proyecto, lo mismo, respetando la coma, voy a copiarme este proyecto entero, lo pongo, le digo que hacer el proyecto 3, el proyecto Xcode. Listo, lo guardo. Voy a reiniciar uno más el simulador, más que todo como si fuera un servidor, lo mismo, para que no se me quede tipo caché, tengo que limpiarlo. Que se reinicie, se ha reiniciado, disparo la aplicación otra vez, siempre va a leer el JSON, tengo tarea acá, tengo ahora otro proyecto y tengo otro proyecto y todo me funciona normal, porque siempre va a ser iterando. Y tengo fácilmente para modificarlo. Puedo crearme ya, para hacerlo crecer, otros métodos para que se creen las tareas desde acá, haciendo vistas de formularios para crear proyectos, crear tareas, pero esto ya es otro cuento. Nos pregunta, por ejemplo, José Morejón, ¿cuáles serían las diferencias principales entre JSON, SQLite y Coredata? Pues bueno, pues yo creo que es más la diferencia, en este caso podríamos hablar de cantidades. Más que nada depende del tipo de base de datos que vayamos a hacer. Yo creo que esa sería principalmente la diferencia, desde una pequeña, como puede ser JSON, algo manejable que podamos meter dentro de la aplicación y por lo tanto va a pesar pocos cache y por lo tanto la aplicación va a ser soportada perfectamente por el iPhone. Y según vayamos aumentando la capacidad o la necesidad, pues iríamos o acabaríamos en Coredata. Y a Claro, partir depende de la complejidad. Claro, y a partir de ahí tiraríamos de servidor, porque meter demasiada información en el iPhone, solamente el usuario lo acepta más con juegos, por ejemplo. Pero si es una aplicación de las que normalmente conocemos y ocupa demasiado, el usuario pone mala cara, porque le estamos copando demasiada memoria. Para leerlo desde internet, es básicamente, acá yo estoy leyendo del disco, en vez de usar este método data with content of file, le digo data with content of URL
y en vez de crearme estas variables que me encapsulan el directorio en el que estoy, me creo URL para atacar las APIs que mostró Miguel, la API de Twitter, la API de Facebook, la API de Instagram, cualquier API, y el código trabajaría normal si tuviera la misma estructura. Porque estoy iterando y estoy anidando, estoy entrando solo a esa estructura. Si sería unificada esa parte, no serviría para cualquiera. Pero es más que todo modificar las llaves y accedes a cualquier ítem de ahí. Es repetitivo, es Sí, fácil de modificar. es una forma de trabajar que si le cogemos un poco el truquillo es muy sencilla. Sí. No requiere de mucho esfuerzo. Pregunta Francisco, ¿este framework iOS JSON es mejor que usar RESTKit y App Network? ResKit es framework de terceros, te quedas con su versión de ellos, si ellos no quieren actualizar, te quedas ahí. Estás importando un juego de archivos cuando acá, si te has dado cuenta, lo hemos leído en 2 líneas de código el JSON. Más que todo lo que me tardaba era mostrar las iteraciones. En acá con una línea, y esa es una línea, la de código. Y es totalmente veloz. Esa es su ventaja. En una línea de código tienes el JSON directo en un diccionario. Si usas esas librerías, tienes que implementar aparte. Yo implementé estos dos para manejar la tabla. Tienes que implementar sus propios delegados de esa librería para que te avise cuando he empezado a leer el JSON, cuando he empezado cuando está en la mitad, cuando ha habido un problema, cuando ha acabado el JSON, recién puedes trabajar. Es más complejo que aplicar 2 líneas de código y ya tienes el JSON y te puedes a trabajar directamente. Se puede, pero Apple ha trabajado esta clase especialmente al ver que todos los desarrolladores y todo se está pasando a JSON. Antes había una clase para manejar XML igual, pero esta de JSON la ha hecho para que podamos accederla tranquilamente sin depender de un tercero. Y sí, bueno, sigue estando la de XML, ¿no? Claro, sí. No la han quitado. Nos pregunta José Morejón, ¿con JSON se puede cargar datos por web server? Sí, es que JSON en principio está pensado para eso, para Sí. manejar los web services y al pesar menos y tener menos código, pues en teoría es mucho más ágil. Y los datos vuelan porque los entiende de una manera más sencilla, digamos así, no sé si vale la explicación. Pero en principio está pensado para eso, para servidores. La historia, que es lo que nosotros hemos querido hacer, es darle la vuelta y decir, bueno, esto también nos puede servir, pues como decimos, por ejemplo, para suplir a las famosas pelis que a veces, no sé si tenéis experiencia, si habéis trabajado con las pelis, a veces dan bastante problemas, incluso para editarlas si queremos directamente con Xcode. Entonces, es una alternativa que nos ha parecido joder, pues, divertida, funciona bien, es sencilla y es muy fácil de entender. Otra ventaja es que acá el JSON yo lo puedo crear como yo quiera. Yo le pongo booleanos, yo le pongo strings, yo le pongo arrays, yo le pongo todo. Si usamos un plist, el primer conflicto que te topas es que no guarda objetos, no guarda booleanos, solo guarda texto. Así que el único problema que tengo es con el booleano, porque Apple no tiene un booleano por defecto, perdón, iOS no tiene un booleano por defecto, es una estructura que es yes y no. En cambio, si haces con plist, tienes que pasar todas tus cosas a string y recién guardarlas en el plist. Para leerlo, lo mismo, tienes que pasarlas de sus strings, sacarle su valor entero, su valor booleano, su valor tal, y recién trabajar. En cambio, JSON yo creo lo que quiero y lo uso donde quiero, y normal, bien flexible, bien rápido y fácil, iterar. Lo que decía de Efectivamente, atacar APIs, los aquí está un ejemplo corto. Aquí estoy consultando la API de Twitter. En vez de crearme diccionarios y demás para atacar al bundle, lo que estoy haciendo es leer la API de Twitter. Lo mismo tomo los parámetros, pido la llave count, que es sus estructuras que tiene que les mostró Miguel. Count, todas esas cosas y voy iterando de la misma manera. Para pedir todo, pido acá lista de amigos. Es una API que estoy trabajando con la de Twitter en un proyecto. Así que es lo mismo. Con hacer en uno, haces en el otro, cambia de dónde estás leyendo nada más. Para web services trabaja normal. Así es. Bien, Luis del CID nos dice si podemos acceder al código del ejemplo.
Pues como Oye, es un una de las momentito, cosas que siempre pedís, te comento, antes de seguir consultando preguntas o respondiendo preguntas, Luis, si te parece o si nos hace el favor, Víctor, ya que se le está compartiendo pantalla, vamos a compartir un segundito la página del curso que empieza esta semana, ¿de acuerdo? Que es la página ok, del sí, sí, curso de bases de datos. Ahora continuamos contestando preguntas de la y, escuela IT. y quiero comentaros un detalle importante. Está en escuela.it. Y es que el curso de bases de datos empieza este mismo viernes. Al final es el viernes mismo que vamos a empezar. Eh, y bueno, la información está completa ahí en la página del curso que podéis ver. No sé si estás viéndolo. Yo ahora mismo tengo como bloqueada, Creo que se ha congelada la quedado pantalla. colgado, Víctor. ¿Estás ahí, Víctor? Sí, 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 si quieren les devuelvo el administrador. Sí, hazle presentado si quieres a Miguel Venga. y que Miguel Porque lo el busque virtual no lo directamente. uso para navegar. Una ventaja de VMware es que puedo interactuar con mi escritorio tranquilamente. No tengo la restricción de sistemas. No, pero Puedo bueno, agarrar un lo archivo puedes y abrir desde el arrastrarle aquí. Windows. Pero, Ah, sí, sí se ve. Sí, 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 perfecto. Es que se va a ver muy grande esa macana. Bueno, Se va a o ver muy pásame a grande. mí la hazle presentación. presentado. Hazle presentado a Miguel y terminamos antes. Listo. Ahí está Mientras Miguel. lo están haciendo, yo os comento sobre el tema del código. Yo he pensado lo siguiente. Quiero que me mandéis a través de Twitter una dirección. Aquellos que quieran el código, me mandáis a través de Twitter una dirección de correo y yo voy a hacer una lista de aquellas personas, porque también comprenderéis que a mí me gusta seguiros y veros y estar un poco pendientes de quiénes sois, lo que hacéis, a qué os dedicáis, etcétera. Entonces me mandáis a través de Twitter aquellos que queráis el código y yo hago una lista y os voy a mandar a todos la aplicación montada. Y así luego la colgáis en Apple Store, la vendéis a 3 euros y os forráis. ¿Vale? Muy bien. Adelante, Miguel. Mirad, pues está aquí la información del curso este de bases de datos que vamos a comenzar dentro de nada, este mismo viernes. Y quería comentaros que, bueno, el curso de bases de datos tiene un módulo general en el cual vais a encontrar información sobre bases de datos generales, que está muy bien porque es información que muchos de nosotros tenemos un poco olvidada o que a lo mejor pasamos de puntillas a través del tema de las bases de datos y que realmente necesitamos un poquito más de información con profundidad, que nos enseñen cosillas del lado de la teórica, cosillas del lado de la práctica, cómo diseñar una base de datos atendiendo a los requerimientos de un cliente, las entidades, las relaciones, toda una serie de cosillas, ¿vale? Luego hay tres especializaciones, que tenemos la especialización web, Android y de iOS. Las tres especializaciones van a tratar sobre temas, por ejemplo, iOS, algunos temas que hemos visto hoy, y sobre web, pues vamos a trabajar con PHP y con MySQL. Y con Android, pues estamos trabajando con SQLite y pues con Java, porque Java es el lenguaje nativo para hacer Android. El programa completo lo tenéis aquí, ¿vale? Vais a encontrar aquí la información completa del contenido de cada una de las clases. El módulo 1 de bases de datos son 2 semanas y luego los módulos de especialización son de 1 semana cada uno, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay bastante información, mucho material, muchos días de clase y yo creo que es una ocasión excelente, pues para, sobre todo, aprender bases de datos, que es de lo que se trata, y luego aprender bases de datos desde el lado práctico en los entornos en los que estamos cada uno trabajando. Por eso, a la hora de comprar el curso, hemos dividido, dependiendo de los módulos que los que quieras suscribirte, pues vas a encontrar pues que el precio va, va cambiando y dependiendo de los módulos a los que quieras suscribirte, vas a poder encontrar el precio una vez de esto. Bueno, y luego el botoncito para comprar es bien simple. La información más completa sobre la dinámica y sobre cómo los horarios de las clases y todo eso la encontráis en esta misma página en Escuela IT, ¿de acuerdo? Cualquier duda, pues siempre podéis contactar con nosotros a través de cursos@desarrolloweb.com o contacto@escuela.it, ¿de acuerdo?
y ahí os podemos resolver cualquier duda. Y solo quiero deciros una cuestión, que estamos esperando a que terminase la clase esta para poner, porque ya hemos pasado de las 50 matrículas, ¿de acuerdo? Los 50 primeros tenían descuento, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de, bueno, las personas que estáis aquí con nosotros, de ofreceros entrar en el curso con los precios reducidos, el precio con descuento. Si, por ejemplo, queréis la especialización iOS de bases de datos, va a ser 70 euros en vez de 90 euros, con lo cual pues es una buena oportunidad de obtener un descuentillo para acceder a este curso. Entonces, este descuentillo yo creo que mañana, quizás, no sé, lo tengo que mirar, pero vamos, lo que es seguro es que mañana durante el día lo vamos a cambiar ya para que sea el precio definitivo, con lo cual si alguien tenía alguna intención y quería aprovechar este descuento, pues sugiero hacerlo ya, porque en unas horas probablemente ya encontraréis los botones para el precio, con el precio final del curso sin ese descuento para los 50 primeros, ¿vale? Entonces, no sé si me he dejado alguna información sobre esto. Me preguntan que cómo es que se nos ocurre empezar un viernes. Bueno, realmente el viernes va a ser una clase, una presentación general, y realmente empezamos de verdad con contenido el lunes, ¿de acuerdo? Pero claro, en la clase esta de presentación, pues el viernes vamos a estar los tutores del curso, nos vamos a conocer un poco mejor. Luego, si alguien tiene algún problema con el acceso a la plataforma, nos da para solucionarlo. A veces pasa cualquier cuestión, pues si lo hacemos, hacemos una clase cero, una clase previa, nos ayuda a que si ocurre cualquier problemilla, pues se pueda solucionar antes de empezar con las clases del contenido, que sería en el lunes, ¿de acuerdo? Muy bien, no sé si nos queda alguna cosilla por aquí pendiente de comentar sobre el curso. Si no, podemos a contestar preguntillas de iOS, o me he dejado algún tema. Luis. No, yo creo que está más que hablado, y si ya saben, ya nos conocéis, ya sabéis un poco la dinámica, cómo lo hacemos, quiénes somos, que por eso no preferimos que no nos veáis la cara, por lo feo que somos. Porque somos muy feos. Pero por lo demás, cualquier cosa nos tenéis a mano, siempre contestamos o intentamos contestar, si no a todos, a la gran mayoría, y cualquier duda o cualquier planteamiento que tengáis, bien aceptado. Si nos vais a criticar, pues no nos escribáis. Para decirnos que lo hacemos mal, pues ya lo sabemos nosotros. O sea, ya tranquilos, que somos los principales responsables y sabemos lo que hay. ¿Por qué lo hacemos los viernes? ¿Por qué empezamos un viernes? Pues por eso, porque como dice Miguel perfectamente, es que al final el primer día es casi un día perdido, y pues sabe mal, ¿no? Empezar y con lo que dice, con la entrada, a ver si me va, esta no me funciona, no os oigo, no sé qué, no sé cuántos, dudas, preguntas y tal, pues se nos va la clase. Por lo tanto, y ya los que habéis estado conmigo ya sabéis que me gusta ir a lo que es el tema. Por lo tanto, no es lo mismo en clase que una charla. Entonces, la charla la haremos el primer día y luego ya clase. Tenemos pocos días y muy intensos, y para explicar demasiadas cosas. Entonces preferimos, pues eso, perder un día nosotros en este tipo de cosas, porque la experiencia así nos lo dice, y a partir de ahí entramos en guerras, ¿no? Muy bien, pues... Y bueno, no sé, no veo así grandes preguntas. Damos, si queréis, por cerrado el tema, que ya llevamos bastante tiempo. Y Muy si bien. no tenéis nada más que aportar. Muy bien, muy bien. Pues nada, podemos dar por cerrada esta. Teníamos alguna preguntilla por aquí. ¿Con JSON se puede cargar datos por web service? José. Sí, ya lo hemos contestado. Eso ya lo hemos contestado. Vale. Pues no sé. No, es que te corté, pensaba que estabas contestando alguna cosilla más. Pero bueno, en cualquier caso, estamos ahí disponibles. Seguimos haciendo eventos en desarrollo web, pero bueno, si queréis hacer una formación intensiva y además dedicada con nosotros,
día tras día ahí trabajando para todos estos temas de bases de datos y trabajando con, con las distintas plataformas que vais a utilizar en el mundo del desarrollo, pues yo creo que es una oportunidad muy buena. Hacer las cosas desde cero, y hemos visto código que a lo mejor algunos hayas dicho, pues bueno, es un poco complicado. Pues sí, era un poco complicado, pero el curso va a ser un poco más desde cero, partiendo desde cero. Iremos sacando todas esas informaciones. Y yo creo que va a estar muy bien, justamente por eso, porque muchas de nosotros tenemos lagunas en el tema de bases de datos que las vamos a ir pudiendo resolver a lo largo de un par de semanas, más luego las especializaciones. Así que os animo a todos a participar con nosotros y bueno, ojalá podamos contar con vuestra presencia. Muy bien. Pues perfecto. Nos pregunta si Francis, se hablará de otras bases de datos que no sean relacionales. En principio, las bases de datos que vamos a ver son efectivamente bases de datos relacionales, con lo cual, y se mencionarán otros tipos de bases de datos, pero lo que vamos a hacer, o sea, las clases del módulo de bases de datos aquí son todas enfocadas a bases de datos relacionales, que son las que vais a utilizar en el 99% de los casos en los proyectos de hoy que vais a poder realizar, ¿de acuerdo? Entonces no tiene mucho sentido en este curso, que es bases de datos general, trabajar con otros tipos de bases de datos que necesitarían unos conocimientos ya a partir de unos conocimientos dados eh, y que son solo utilizadas para un tipo de proyecto un poco más concreto. Así que bueno. De acuerdo, chicos, pues entonces quiero agradecer una vez más a Víctor por su trabajo. Excelente clase y excelente código. Yo creo que mm, Sí, están pidiendo que se suba, ¿no? no, ha sido un bonito ejemplo de cómo utilizar JSON a través de de un ejemplo, o sea, un ejemplo real dentro de ellos. O sea que a mí me ha parecido que ha estado muy bien, fantástico. Así que enhorabuena y, y nada, nos vemos en breve. ¿De acuerdo? Ok. No sé si haremos alguna otra cosa más, si tienes previsto algún acto más antes de esto. Si no, el viernes arrancamos con el tema No, ya no da tiempo, Luis, a hacer más actos. En no digo principio, que no lo sé si lo el tenías, próximo, el pero viernes, ya bueno, para empezar a darle caña a las bases de datos desde cero y, y trabajando día a día a lo largo de 3 semanas, o sea, de las semanas que al final os hayáis apuntado, para darle un vuelco a lo que es nuestros conocimientos y nuestra manera de afrontar los proyectos, que yo creo que es importante. Lo que sí que vamos a mandar mañana es la grabación, el link para poder acceder a la grabación en YouTube de esta clase, esta pedazo clase al final, y, y nada, lo comunicaremos a través de la lista de correo para que podáis acceder a la información. ¿De acuerdo? perfecto. He mandado unos links por las preguntas, enviar a todos. Supongo que les llegó, ¿no, Miguel? Pues sí, sí, han llegado todo el mundo a través de las preguntas, lo que no han Ah, salido ya. en el vídeo. Perfecto. Ah, vale, vale, sí. Pero bueno, para eso, Si no, ya decía por el para próximo. pasarte a ti que tú se las compartas. Parece. Más que todo. Muy bien. Sí, nada más. Gracias por aguantarme. Ojalá no les haya confundido mucho y quieran desertar de ellos. De acuerdo. Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego. Vamos a detener la grabación por Un aquí. abrazo. Chao.